En esta tarde vamos a predicar sobre la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4, y vamos a utilizar los versículos del 12 al 19. Dice así la palabra del Señor: Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria gocéis con gran alegría. Si sois ultrajados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por lo que hace a ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primeramente comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y haga el bien. Palabra de Dios. Los versículos que hemos leído habla de algo que es una realidad en la vida del creyente, del cristiano. Por eso es importante conocer, saber, comprender cuál es nuestra situación como creyentes, como cristianos, y también poder, a través de esta epístola del apóstol San Pedro, poder ir avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. La sencillez de los escritos de Pedro nos hablan de la profundidad de un hombre que conoció y vivió con Cristo. Este periodo le preparó para que posteriormente pudiera ser una eficaz herramienta para la extensión del reino de Dios. Aparentemente nos encontramos con un texto sencillo, con un mensaje sencillo y comprensible, y en mi opinión los eruditos creo que han complicado un poco el asunto. La sencillez de Pedro en su epístola es de tal magnitud que es comparable a esa profundidad, porque es palabra de Dios, no lo olvidemos. Por lo tanto, como en la mayoría de las iglesias de nuestros días, voy a intentar hablar sobre esta epístola del apóstol San Pedro. Sufrir como cristianos, sufrir por la palabra de Dios, sufrir como nuestro hermano Jesús. Los caminos del mundo nos llevan por una vida sin Cristo, sin victorias, llevando la carga del pecado sobre nuestras espaldas, que son
nuestras derrotas. La predicación evangélica avisa constantemente de aquellos que están lejos de Jesús, de Cristo, para que vuelvan sus ojos al Rey de la vida, porque en poco tiempo, en muy poco tiempo, tendrán que dar cuenta a Dios de sus pecados. Es importante que nosotros tengamos en cuenta esto y que de alguna manera podamos, con la ayuda del Señor, extender el Evangelio del Reino, el Evangelio del amor de Dios en su Hijo Jesucristo. Y no hay mucho tiempo. Normalmente nosotros, las personas, creemos que soy joven, aún tengo tiempo. No hay tiempo. El tiempo se acerca aquí en la epístola que leemos, lo vemos, y durante los versículos que vamos a hablar sobre ello, lo veremos mucho más claro. Las Escrituras, pues, nos avisan de que nosotros tenemos que velar, que tenemos que ser sobrios, tener el amor, ser benévolo con los demás y buenos administradores de los dones que el Señor, nuestro Dios, nos ha dado para su gloria y para su honra. No nos engañemos, no vivamos más en el engaño. El juicio de Dios empezará por la casa de Dios, como en los días de Israel. Los justos escaparán con dificultad, pero escaparán. Esto es importante que retengamos. Y escaparán por la gracia de nuestro Dios. De nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Ante la prueba, nosotros debemos resistir al maligno. No debemos sorprendernos, no debemos sorprendernos de la dureza, la soledad y el fuego de la prueba. La clave, hermano y hermana, es resistir al mal, buscando la ayuda de Dios, nuestro Señor. Debemos vivir seguros, porque a nuestro lado está nuestro hermano Jesús. Debemos vivir seguros porque el amor de Dios para su pueblo romperá las murallas de nuestros temores, de nuestras incertidumbres. No nos sorprendamos del fuego de esta prueba, dice el Señor en este versículo 12. No nos sorprendamos, pues Cristo Jesús está con su iglesia. No nos engañemos en nuestro corazón como si algo o alguna cosa extraña nos aconteciera. Jamás olvidemos que el cristiano es probado, que el cristiano es probado por fuego. La metáfora, hermano y hermana, es antigua, pero es majestuosa. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, repito, como si alguna cosa extraña aconteciera. No hay nada al azar. Tenemos que
vivir esta gran verdad. La gente meten en la lotería, meten en todas estas cosas pensando que ese día van a tener suerte. La suerte no existe. El azar no existe. Existe la fortuna y el infortunio. Todo cuanto somos, todo cuanto esperamos, toda nuestra vida, toda la vida de la tierra y de la creación está en sus manos. Exactamente así, en sus manos. Porque nosotros como creyentes tenemos que vivir y tenemos que esperar. Es decir, porque por la palabra de Dios nosotros vivimos y esperamos en el Señor Jesús. Al contrario, por gozaos, dice este versículo 13, gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría, nos dice el versículo 13. Se nos habla en este versículo de la alegría del creyente, de lo que el creyente tiene que experimentar en lo más profundo de su corazón, sabiendo el creyente que después de la prueba, siendo muy dura, porque al que Dios quiere, disciplina, viene la victoria. Después de la prueba viene la victoria. Por eso en el versículo 13 hemos leído la palabra gozaos. Al contrario, en vez de hundiros, en vez gozaros. ¿Por qué? Porque somos participantes de los padecimientos de Cristo, nuestro Señor. Para que esa revelación del Señor, esa revelación de su gloria, nos podamos gozar con gran alegría. Tenemos, pues, que vivir el gozo de haber vencido la prueba y ser copartícipe de nuestro Señor Jesucristo en sus padecimientos. Gozaos, dice la palabra en el versículo 13, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Somos parte de esos padecimientos. Él padeció, Él murió, pero Él también resucitó para que yo podamos, por la gracia de Dios, llegar a la gloria, al lugar preparado por Cristo para cada uno de sus hijos. Por eso tenemos que vivir con gozos, con un verdadero gozo cristiano, sabiendo que nada ni nadie nos va a arrebatar esta participación con Cristo. Formamos parte de los padecimientos de Cristo porque Él murió en la cruz por ti y por mí y por todos aquellos que han creído y que han aceptado en lo más profundo de su corazón a Cristo como Señor y salvación. Porque sí, porque el gozo del cristiano está en la revelación de Dios y de su gloria. En ellas, repito nuevamente para que esto se quede bien claro y llegue a nuestros corazones, llegue a tu corazón y llegue también a lo más profundo de mi vida. En ellas podemos participar
de los padecimientos de Cristo. Por eso se nos repite una y otra vez que nos gocemos. Hay gozo en los cielos por un pecador arrepentido. Nosotros debemos gozarnos con una alegría sana en el día de la salvación. Y por ellas conocemos la revelación de su gloria, la revelación de la gloria de Cristo, con el propósito que nosotros disfrutemos en nuestro diario vivir con el Señor. Es importante conocer todo esto, pero también lo es más el vivirlo, para que con sana alegría vivamos el día de su gloria, en la salvación de su pueblo, día tras día, día sí y día y otro día también. Y continúa la palabra de Dios en el versículo 14 diciéndonos, si sois ultrajados, fijaos bien lo que dice, si sois ultrajados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Versículo 14 del texto, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en vosotros, sobre vosotros. Ciertamente por lo que hace a ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Si sois ultrajados, si somos blasfemados, en cualquier caso, nosotros somos glorificados por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Somos bienaventurados, dice la palabra. El ultraje que el mundo hace al pueblo de Dios hace que seamos bienaventurados. Sois bienaventurados, hemos leído en este capítulo, en este versículo 14. Seamos pues bienaventurados de una manera real y consciente, porque el Señor está contigo y conmigo. Así pues, puede venir la adversidad, la enfermedad o la muerte, pero aún así ni la adversidad, ni la enfermedad o la muerte nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así de simple, así de sencillo, porque el glorioso Espíritu de Dios está con aquellos que fueron alcanzados por su amor y su misericordia. Y aunque seamos blasfemados por el mundo, el pueblo de Dios es y será glorificado. Gloria a Dios por ello, ¿verdad? Nada, hermano y hermana, nada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Estoy repitiendo mucho estas palabras, nuestro Señor, nuestro Salvador, para que la grabes a fuego en lo más profundo de tu corazón. Nadie ni nada nos podrá apartar de ese amor de Cristo, porque el precio fue muy grande, porque Él se dio a sí mismo a la burla, a derramar su propia sangre, a ser humillado en la cruz del Calvario, pero Él triunfó al tercer día,
resucitó. Por eso no nos podrán apartar del amor de Dios, del amor de Cristo, porque el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios mora en los corazones de sus hijos, de aquellos que conocieron la experiencia de la salvación y fueron apartados para Cristo el Señor. Porque el Padre le dio un pueblo a su Hijo, y tú, si crees, y tú, si aceptas, y tú, si te humillas ante el trono de la gracia de Dios y pide perdón por tus pecados, ten por seguro que tú estás escrito en ese libro de la vida. Y así continúa el versículo 15 y nos dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Así que ninguno de nosotros padezcamos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Si nuestra vida está llena de padecimientos, de desencuentros con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestro trabajo, no vivimos felices. Pero aquí lo que el apóstol, a través del Espíritu Santo, nos está diciendo es que ninguno de nosotros padezcamos como el homicida, como el ladrón o el malhechor, incluso en aquellos que se entrometen en lo ajeno. No, sino que nosotros nos centremos en la palabra de Dios y busquemos en ella qué es lo que Cristo nuestro Señor quiere para ti y para mí. Que tú conozcas, que yo conozca cuál es mi realidad espiritual y seguir avanzando una y otra vez hacia la santificación. No pensando en nuestro interior sobre nuestras necesidades, sino con nuestro espíritu participar a los demás la salvación de Cristo en nuestras vidas. Por la gracia de Dios, que ellos conozcan que Cristo ha hecho un milagro ya en el Calvario, un milagro ya en su muerte, bajando a los infiernos, como se suele decir. No bajó a los infiernos de una manera, pero bajó a la tumba, y fue resucitado por el poder de Dios. Esto es importante para que tú y yo resucitemos en el día postrero. No padezcamos por cosas que en realidad, en origen, somos nosotros los culpables de no vivir una vida santa, ni una vida de acuerdo con la palabra de Dios y con lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice. Por eso nosotros tenemos, y existen motivos para pensar que muchos se involucran demasiado en cierta clase de problemas, de personas que les desvían del propósito principal que como creyentes nosotros tenemos. No podemos, hermanos y hermanas, no podemos nosotros agradar al mundo y a Dios. Es imposible. Por lo tanto, retengamos estas palabras en nuestro corazón. Nosotros no podemos entrometernos en lo ajeno y no padecer como homicida, ladrón o malhechor. No.
no es ese el camino, no. Como dice el apóstol Pedro aquí, en estos versículos que estamos comentando y leyendo, sino nosotros debemos orar, debemos dar ejemplo a los demás, debemos orar en vez de hacer otras cosas que corresponden más al mundo que al pueblo de Dios. No quiero decir que no nos involucremos, no, ni hablar, pero nosotros, solo y exclusivamente por el poder de la oración que nos ha sido dado, orar por aquellos que padecen, que sufren, que a pesar que puedan ser mala gente, como dice aquí en este versículo 15, sean homicidas, ladrón o malhechor, lo peor de la sociedad, nos está enseñando que debemos ir a ellos y predicarle también el Evangelio, y eso es un gesto de amor profundo. Eso, así, el cristiano se identifica ante aquellos que sufren, y no solamente como homicidas o ladrones o malhechores, sino aquellos que están pasándolo mal, a un nivel espiritual, a un nivel físico en cuanto a enfermedades, y también en estos momentos que nos ocupa en falta de trabajo. Somos creyentes que tenemos la capacidad de dirigirnos al Señor y orar y pedir, primeramente por aquellas personas que queremos, por nuestra familia, por nuestros hijos, para que vengan al conocimiento de la verdad y se entreguen a Cristo. Eso puede ser lo mejor que les suceda en sus vidas. Por eso no podemos ser jueces ni juzgar a los demás, sino orar y orar, día tras día, día y noche, en todo momento, en el momento que podamos y en el momento que tengamos para hacerlo, y en los momentos que ni podamos ni tengamos tiempo para hacerlo, pero decirle al Señor, hablar con el Señor, es orar. Por eso continúa el versículo 16: si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios. Nosotros, el padecimiento mayor que podemos tener es padecer como cristiano, ser maldecidos, ser atribulados por los demás, por aquellos que van en contra de la palabra de Dios. Somos bienaventurados. No nos tenemos que avergonzar de Cristo, sino hablar de nuestro Señor, hablar de la cruz, hablar de un Dios que, al estar de un Dios hecho carne, hecho hombre por amor de esta humanidad, donde escoge un pueblo para su gloria y su honra, nosotros no podemos avergonzar, sino estar contentos y glorificar a Dios por ello, por estas bendiciones que el Señor nos da. No abandonemos, no nos avergoncemos. Fijaos bien, repito nuevamente el texto: si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino todo lo contrario, sino glorifique a Dios, porque eres más que vencedor. Y es también algo, repito, hermoso,
para Dios. Debemos pues dar gracias al Señor nuestro Dios por ello, porque aunque somos enviados a ganar almas para Cristo, debemos trabajar como siervos, sí, no como señores. Hay mucha gente que son señores en la fe. No, debemos trabajar como siervos y no como señores, y así daremos un ejemplo a nuestros hermanos más flacos en la fe. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Versículo 16. ¿Cómo podemos o qué podemos nosotros hacer ante la injuria? ¿Qué podemos hacer ante la injuria? Ante el menosprecio del mundo o la soledad. ¿Qué podemos hacer? Fijaos bien, nuestro Señor Jesucristo quedó solo en el Calvario. Aprende pues de nuestro hermano Jesús. Él sabe lo que es la soledad del creyente. Él experimentó la soledad de la cruz. Allí no estabas ni tú ni yo. No estábamos nosotros. No estábamos, ni en el tiempo ni en el espacio. Pero Jesús te recogió. Aprendamos de Él, de nuestro hermano. Él te ayudará. Él te protegerá. Palabra de Dios, palabra del Señor. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Somos meros instrumentos en las manos de Dios, para su gloria. A nosotros se nos manda a glorificar al Señor por la posibilidad de alcanzar a otros. Somos instrumentos, seres humanos, para alcanzar a otros seres humanos. Mientras tanto, oremos por la conversión de los nuestros principalmente, de nuestra familia, de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Oremos por la conversión de los nuestros. Es importante, de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestros vecinos y de todo nuestro entorno, glorificando a Dios por esa posibilidad, por esa gracia que Él nos ha dado en su Hijo Jesús, conociendo que la obra redentora de Cristo aún no ha terminado, pero trabajando, hablando del Evangelio de nuestro Señor, hablando de la cruz y de la resurrección y de la victoria de Cristo, hablando como si hoy fuese el último día, como si este día de hoy, este ahora fuese el último. Tenemos que hablar, tenemos que hablarles de Cristo. Y así el versículo 17 nos dice: es tiempo de que el juicio comience. Fijaos bien, parece duro, pero es verdad, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Comenzará el juicio por nosotros. Y si comienza por nosotros, ¿cuál será el fin
de aquellos que rechazan a Cristo un día y otro también. Oremos por ellos, oremos por aquellos que están fuera de Cristo, que viven una vida no conforme, ya ni siquiera con lo que Dios pide, sino como seres humanos. Debemos sacarlos del lodo de la muerte. Es importante, es muy importante conocer esto. Si nosotros leemos las Sagradas Escrituras adecuadamente, nos daremos cuenta de esta gran verdad, porque muchos de los nuestros se perderán para siempre. Que nosotros tengamos esa capacidad para hablarles del Señor, para hablarle de su misericordia y de su amor. Por eso tenemos que saber que la palabra juicio significa aflicciones y desgracia continuas. Así sucedió siempre entre los judíos, que son llamados en el Antiguo Testamento la familia de Dios, y nosotros leemos o recordamos la historia de Israel y de Judá, nos daremos cuenta de ello, ¿no? Y si primeramente comienza, dice este versículo 17, por nosotros, que nos hemos arrepentido y creído en el Hijo de Dios, ¿qué no serán de aquellos hermanos y hermanas? ¿Qué no serán de aquellos que rechazan a Cristo? Que siguen en sus pecados, que no obedecen el llamamiento de Dios. Es tiempo, pues, que el día, que el juicio comience por la casa de Dios. La casa de Dios. Hemos dicho que anteriormente también a los judíos se les llamaba casa de Dios. Pero aquí, en el Nuevo Testamento, en la nueva dispensación del Evangelio, aquí a los discípulos se les llama la casa de Dios o la familia de Dios. Tenemos muchos textos, pero no tenemos mucho tiempo para hablar de ellos. Algún otro día lo haremos. Tú eres la casa de Dios. Mejor dicho, para que lo entendamos con palabras de nuestros días, tú eres de la familia de Dios, de la familia de Cristo. Es el tiempo del juicio, el tiempo del juicio que empezará, del juicio final que empezará por la casa de Dios. ¿Qué no será de nuestras familias, de nuestros hijos? Sé que estoy repitiendo mucho esto, pero es importante que no lo olvidemos, porque el precio, a pesar de todo lo dicho, el precio de nuestra caída y de nuestras caídas se cargó en el crucificado. Se le cargó en la cruz a Cristo, tu pecado, mi pecado, los pasados, los presentes y los que han de venir. ¿Por qué? Porque Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, se puso en tu lugar, en mi lugar, y en el lugar de todos aquellos que conocieron por la gracia de Dios a Cristo y le aceptaron, y sus vidas cambiaron, y ya pudieron decir, como el apóstol San Pablo, y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Que eso sea una verdad en tu vida y en mi vida. Pero aún así, hermanos, quiero recordarte que aún así no escaparé del
juicio de Dios. Meditemos en estas palabras, meditemos en ellas. Tenemos que grabarlas en nuestros corazones. No vamos a llegar el día de nuestra muerte y ya el Señor, ya estaremos, sí, estaremos donde tenemos que estar y donde dice el Señor, ya hablaremos de ello. No, esperaremos juicio final, donde unos y otros, el mundo, los cristianos, los hijos de Dios serán juzgados. Pero Cristo está allí. Él murió por ti. Porque ya Cristo fue también juzgado por ti y por mí. Y allí veremos nuestras vergüenzas. Y Cristo vendrá a ti y te dirá: ven bendito de mi Padre, porque con amor eterno te he amado. Por eso te prolongué mi misericordia. Ven, ven. Y viviremos con Él por toda la eternidad. Estas palabras, nuevamente lo digo, soy consciente de ello, estoy repitiendo demasiado esto. Tenemos, repito nuevamente, que grabarla en nuestros corazones. En tu corazón tienes que grabar estas palabras de Primera de Pedro, en este versículo 17 del capítulo 4. ¿Y qué será? ¿Qué será, hermano y hermana? De aquellas personas que queremos y amamos, de nuestra propia sangre, de aquellos que son amigos, de aquellos que queremos también. ¿Qué serán de aquellos que rechacen a Cristo? Dejo en suspenso esta respuesta para que tú la respondas, para que tú no la olvides, para que tú y para que yo hablemos de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, a los que queremos y amamos, y que su sangre, muchos de ellos, es la misma sangre que corre por nuestras venas. Dejo en suspenso la respuesta. Tú la tienes en tu corazón. Y si no la encuentras, búscala en la palabra de Dios, en la Santa Biblia, en la Sagrada Biblia. Y el versículo 18 continúa y nos dice: y si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el impío y pecador? Con dificultad, sí. No hay dificultades en nuestra vida cristiana. No hay desencuentros con el Señor. ¿Acaso no hay muchos momentos perdidos por ahí? ¿No hay muchas ausencias? ¿No hay mucha falta de oración? ¿No hay falta de amor? ¿No hay falta también muchas veces de adoración? Cuando nuestro banco está vacío. Porque has tenido un compromiso mayor que el compromiso de estar con Cristo. Por eso dice aquí, en este versículo 18, y si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el impío y con el pecador? ¿Qué pasará con aquellos que no han llegado a su vida la gracia de Dios? Porque, hermano, no debemos perder de vista esto. Aquellos que han vivido su vida, aquellos que han vivido ausente, sin Dios y sin la fe, sino viviendo en la superficialidad. Por eso, aquí este versículo: si el justo, versículo 18, con dificultad se salva, ¿qué pasará con el impío y el pecador? Este versículo
hace referencia a la salvación, a decirnos que la salvación no es barata, como el mundo cree, dando limosna, dando ofrendas a la iglesia, ayudando aquí, ayudando allá. No, eso es lo que tienes que hacer. No haces más que lo que tienes que hacer, que lo que yo tengo que hacer también. La salvación no es barata, no es fácil. La dificultad del justo está no fuera de ti, no fuera de mí, sino en ti. Están las dificultades en ti, porque habiendo conocido al Rey de la vida, vives tu vida como te da la gana. Perdona la expresión, esta es una expresión andaluza, quizá en otros lugares suene mal, pero es así, lo que tú quieres hacer. Por eso, esa dificultad está en el justo, en él mismo, pero solo por el poder de Dios, por la gracia de Dios. El día que tengas el encuentro con Jesús, llevarás vestiduras sucias, llevaré vestiduras sucias y me quitará esas túnicas podridas. Y te vestirá y me vestirá con vestiduras limpias, blancas y resplandecientes. ¿Por qué? Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por ti, pagó el precio por ti, pero no te fíes, no te fíes, no diga, bueno, como ha muerto Jesús. Eso lo dicen los que no han creído en el Señor, los que no han comprendido el mensaje de la cruz. Por eso solo el poder y la gracia de Dios es la que nos puede salvar. Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el impío y el pecador? ¿A dónde escapará el soberbio? ¿A dónde escapará el impío y el que se jacta de su religiosidad sin vivirla? ¿O el libertino? ¿O el que transgrede una y otra vez la ley de Dios un día y otro día también? ¿Cómo? ¿Cómo se salvarán? Si no han creído en el Rey de la vida, en el Dios, en el único, en Dios y en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, su Hijo. Y vamos acabando, terminando el versículo 19, y nos dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Si padecemos, es porque Él quiere cincelarnos, quiere pulir nuestros espíritus para que seamos aceptos. De modo, repito nuevamente, que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. No está hablando en este caso al mundo, no, está hablando a sus hijos, está hablando a aquellos que aceptaron a Cristo, aquellos que fueron lavados por la sangre del Cordero. Por eso, muchos pasan, casi todos padecemos, mejor dicho, a causa de que todavía necesitamos entender, comprender y vivir este Evangelio, esta palabra de Dios. Encomiende sus almas, acaba el versículo, encomiende sus almas al fiel Creador y hagan el bien.
¿Es tan difícil esto? ¿Verdad que no? Pues ni eso solemos hacer. El cristiano verdadero sufre, ¿sí?, por la voluntad de Dios, pero sufre cuando es por causa de la justicia. No lo olvidemos. Es decir, Dios es creador y será también el que nos guarde de todo mal. Dios es fiel creador y nos guardará de todo mal. Nuestro Dios es nuestro creador. Somos hijos de Dios, pero también nuestro Salvador es Cristo Jesús, Señor nuestro. No lo olvidemos. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Fijaos bien lo que aquí nos pide. Este es el último versículo que vamos a tratar en esta tarde, pero fijaos bien de qué manera acabamos, ¿verdad? Aquí este texto escogido en este día acaba con una importante recomendación: y hagan el bien. Lee en tu casa este texto en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo del 12 hasta este versículo 19. Y después de haber escuchado este mensaje y de haber leído nuevamente, verás cómo el Señor habla a tu corazón y a tu vida, como también habla a la mía. Que el Señor te bendiga y que sea contigo y con tu familia y con aquellas personas que quieran, y que todos ellos sean alcanzados por la gracia de Dios. Quiera el Señor eso, y que tú hagas todo lo posible, postrándote en oración día tras día, pidiendo al Señor por aquellos que quieres y que amas y que se pueden perder. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude. Amén.